Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta también para el doctor Jorge Islas en relación ¿qué opinión le merece el tema de la reelección de los titulares de los organismos de protección, promoción y defensa de derechos humanos? ¿Qué opinión le merece el tema de la reelección de los titulares de los organismos de promoción, protección y defensa de los derechos humanos? A mí en lo personal me gusta. ¿Por qué me habré de deshacer de un buen funcionario público o de un buen ombudsman que ha demostrado en los hechos y en su actuación institucional que es un ombudsman que representa y ejecuta de manera eficaz e institucionalmente una debida protección de derechos humanos? Entonces yo creo que en términos de lo que se llama ingeniería constitucional o ingeniería legal, básicamente estableces incentivos, y el incentivo es, esto ya no lo pude comentar un poco debido a los tiempos, aquí traía también algunos otros elementos, en los requisitos, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, habrá que trabajar un poco en principios y requisitos de elegibilidad. Poco, no mucho, ya está muy elaborado y hay un camino andado. La idoneidad del cargo, la idoneidad como un principio, quién debe de ser elegido para ser ombudsman. Aquí el tema concreto es crear un incentivo, y el incentivo es, eres el designado, elegido a través del procedimiento mediante el cual hay un ombudsman con la mayor autonomía posible en el mundo ideal y que queda legalmente establecido, pero se crea un incentivo, y el incentivo de la reelección estriba en que si ha hecho un buen papel, ¿por qué nos habríamos de deshacer que alguien que está capacitado, tiene la idoneidad, cumple con los requisitos, ha hecho y ha trabajado y ha generado un valor agregado al servicio de la protección de los derechos humanos, ¿por qué me habría de deshacer de él? Entonces creo que es un incentivo asertivo que las democracias consolidadas han incorporado a sus sistemas legales en la protección de derechos humanos. Yo estoy a favor de la reelección, claro, no es una reelección ad infinitum, podría ser una sola reelección, pero creo que marca un precedente que establece aún más la garantía y la protección de la autonomía que merece un órgano de esta naturaleza. Muchas gracias, doctor Jorge Islas. Hay una pregunta que va dirigida al doctor José Antonio Caballero, quien va a intervenir en el siguiente panel dentro de este foro. No la vamos a leer, la dejamos pendiente. Y una última para cualquiera de los tres panelistas que tuvieron la intervención en este momento. Dice, de acuerdo al artículo 1, párrafo 3, toda autoridad está obligada a, y a nosotros, es decir, a los servidores públicos como autoridad, ¿quién nos protege en la aplicación de la ley y en el ejercicio de nuestras funciones? No sé quién quiera contestarlo. A ver, yo, a reserva que… A ver, es que dos ideas muy elementales quizás, ¿no? Es decir, la autoridad tiene derechos fundamentales en tanto autoridad. La autoridad está investida de facultades, potestades y responsabilidades. En la medida que la autoridad se conduce bajo el principio de legalidad, es decir, su mejor mecanismo de defensa es justamente conducir su actuación bajo el principio de legalidad. Es decir, me parece que la autoridad no necesita protección. Si la autoridad lo que tiene que hacer es rendir cuentas de su actuación, y esos mecanismos de rendición de cuentas deben de permitir evidentemente que la autoridad tenga la posibilidad de argumentar su actuación bajo estos principios de legalidad. Pero me parece, esto lo he oído innumerables veces, ¿quién protege a la autoridad? Perdón, la autoridad no necesita que la protejan, la autoridad tiene obligación de comportarse bajo el principio de legalidad, y en la medida que lo haga así, es decir, la protección se autogenera. Yo estoy de acuerdo con lo que dice López Ayón. Muy bien. Bueno, con esto cerraríamos prácticamente. ¿Tendremos otra pregunta más? Esta pregunta dice, si la obligación del Estado es proteger los derechos, ¿cómo evitar que al existir distintas vías dentro del sistema, o sea, jueces, comisiones, el amparo,
se den decisiones diversas y contradictorias entre sí y contradictorias a la finalidad que en la protección de los derechos humanos, contradictorias en la finalidad de la protección de los derechos humanos. Yo creo que hoy no tenemos un buen sistema jurídico, o sea, yo creo que tenemos una auténtica telaraña de procedimientos, de procesos y de mecanismos que además no están funcionando. Es decir, para mí justamente, magistrado, ese es el problema que tenemos que enfrentar, que un conjunto de reformas muy bien intencionadas, cuando empiezan a operar juntas, pueden perfectamente producir este resultado. Es decir, yo voy por un lado a la comisión y por otro lado voy en vía jurisdiccional o incluso en vía ordinaria, y un juez determina la inaplicabilidad de una disposición por ser violatoria de la Constitución, voy a obtener 3 resultados distintos y no tengo mecanismos de arbitraje que en un sistema bien estructurado debería permitir, digamos, una instancia última de interpretación que en un sistema también constitucional moderno debería llevarla al final del día a un tribunal constitucional que fuera el que determinara la interpretación. Es decir, esto por simple coherencia del sistema jurídico entendido en su concepción más amplia, y eso es lo que hoy no tenemos. Es decir, justamente por eso hay que repensar la especificidad que queremos otorgarle a las comisiones, tanto respecto de los asuntos que llegan, como de la función protectora que van a desempeñar, como de las consecuencias que va a tener a la luz de lo que dice el artículo 1 y de cómo se conecta con el sistema. Sí. Esta sería ahora sí la última pregunta también para el doctor López Ayllón. ¿Cuál es la propuesta que usted tendría para efecto de garantizar la reparación del daño en relación con el pronunciamiento constitucional? Vaya pregunta. Hay varias, obviamente la reparación del daño tiene varias vías. No hay que recordar también que la Constitución ya establece el daño, la responsabilidad objetiva en respecto de actos de administración. Por cierto, una reforma de otras muchas muy bien orientada, pero que ha resultado completamente ineficaz. Y aquí obviamente depende, puede ir por la vía civil, puede ir por la vía penal, puede ir por la vía administrativa, puede ir por la reparación directa a las víctimas. En fin, yo creo que el problema es la variedad. El problema se plantea cuando planteamos el problema de la reparación respecto de los derechos sociales o de los derechos más amplios. Es decir, a ver, voy a llevar el caso al extremo. Hoy en este país hay 20 millones de pobres de conformidad con las cifras de Coneval. Y argumentativamente el que haya un solo pobre implica una violación de derechos fundamentales, ¿no? Implica violaciones al derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la salud. Es decir, podemos tener mecanismos de reparación del daño respecto de esos asuntos mucho más complejos, ¿sí? ¿Cuál es el estándar que vamos a utilizar ahí? Porque cuando hablamos de la reparación del daño de la violación a una persona en concreto por una intervención incorrecta del Ministerio Público, me parece que la respuesta es más clara. El problema es si otra vez, a la luz de lo que dice la Constitución, problematizamos el problema de la reparación en términos de otros derechos. El asunto es bien complejo y para fortuna nuestra tenemos mucho que reflexionar.